Página 7 con 16 minutos en nuestro segmento de entrevistas en la jornada de este martes. Abordamos también en temas de interés nacional desde el punto de vista migratorio, algo que ha sido noticia desde la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca nuevamente, el pasado 20 de enero, que significó además el inicio de esta política de deportaciones, con mucho énfasis en el caso de la nacionalidad venezolana, una promesa de campaña que tuvo que ver con un poco limitar el acceso de los migrantes que ingresaron de manera irregular al territorio norteamericano, y en el caso particular de Venezuela han venido denunciando una supuesta vinculación de esta migración con un grupo delictivo llamado el Tren de Aragua. Todo esto ha derivado, haciendo un pequeño recuento de enero hasta acá, en lo que ha sido el inicio de todo este tema de las deportaciones, de los vuelos de repatriación que ha hecho el gobierno de Venezuela, que también se han dado a través de aerolíneas norteamericanas, el tema del traslado a Guantánamo y, por supuesto, el caso del SECOT en El Salvador. Todo eso lo vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, María Montoya, es abogada, especialista en materia migratoria. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Un breve recuento, ¿no?, de lo que ha sido todo esto, que se marca en lo que parece una política de Estado, pero que es una política que está al margen de, las competencias, digamos de alguna manera, porque si bien Donald Trump ha avanzado con toda esta política de deportación, por ejemplo, el sistema de justicia de los Estados Unidos ha tratado de venirlo limitando, aunque él, va hacia adelante con esto. Y hay declaraciones que, antes de entrar a la entrevista, le comentaba a nuestra invitada, la secretaria de Defensa de Estados Unidos decía, en el caso de quienes están en El Salvador, que deberían permanecer allí toda su vida. Y habla un poco de la condición en la que se están dando estos traslados y cuál es es decir, están siendo trasladados sin un debido proceso, es decir, cuál es la sentencia, por cuánto tiempo estas personas van a estar detenidas allí. Todo eso queda un poco opaco, ¿no? Y también el tema de la vinculación o no realmente con las organizaciones delictivas. Fíjate que esta política de Donald Trump no es nueva. Ya en su primer mandato él había asegurado que dentro de las cosas que iba a hacer, por ejemplo, iba a construir un muro que impidiera el acceso. Fue su propuesta de campaña. Sí, su propuesta de campaña, y es muy probable que lo retome. Y su bandera de campaña en esta oportunidad fue el recrudecimiento de la legislación en materia migratoria en Estados Unidos. No debería sorprendernos, pero sí lo hace, el tema de cómo se está tratando la migración, sobre todo en este caso de los venezolanos, puesto que han estado utilizando o se está utilizando legislación que tiene más de 200 años para aplicarle a migrantes venezolanos, donde no hay claridad con respecto a cuáles son los criterios de selección de estos migrantes. No existe o no, por lo menos a la vista pública, cuánto tiempo, como comentabas tú, cuánto tiempo estarán recluidos en el SECOT. Lo cierto es que, y no debemos olvidar, que el presidente Donald Trump, antes de ser presidente, es un hombre de negocios. Y siendo un hombre de negocios, lo que hizo con el presidente Bukele es un negocio, viéndolo desde el aspecto más llano. 6 millones de dólares por mantener una cantidad de migrantes en el SECOT durante un año, con posibilidad de extensión del tiempo. Ahora bien, ¿esto está bien o está mal? Pues ciertamente es cuestionable desde el punto de vista moral y desde el punto de vista legal, porque lo cierto es que Estados Unidos, como cualquier otra nación soberana, debería salvaguardar los derechos de los migrantes. El derecho internacional se lo exige. Claro. Además que son parte en tratados y convenios internacionales donde la protección del migrante y de las personas, no solo los migrantes, refugiados, desplazados forzosos, deberían estar protegidos bajo el criterio de los derechos humanos. Sin embargo, en esta oportunidad no ha sido así, y vimos declaraciones del presidente Bukele donde decía que él no podía devolver de contrabando a un ciudadano, aun cuando es salvadoreño, a Estados Unidos, que fue deportado, inclusive si fuera un error. Y desde la administración de Donald Trump lo que dicen es, aun cuando haya sido un error, es salvadoreño. O sea, están tratando de que la situación sea acomodaticia indistintamente de que hayan cometido un error. Claro, porque al final, luego de lo que fue este primer traslado al SECOT, las redes sociales se han llenado de denuncias de personas que no tienen nada que ver con estas agrupaciones delictivas, que fueron detenidos y trasladados a El Salvador solo por tener tatuajes, o incluso algunos van más allá por el simple hecho de ser del estado de Aragua. Es decir, se ha creado toda esta matriz, ¿no?, para de alguna manera
argumentar, e incluso el secretario de Estado dice que no tiene ninguna duda de que todas estas personas están vinculadas a la organización delictiva sin que exista además un juicio, porque son deportaciones, digamos, en caliente, ¿no? Con sumarias, todo lo que... son deportaciones sumarias sin un procedimiento previo, violando el derecho a la defensa, violando de hecho el debido proceso, derechos consagrados dentro de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. ¿Son violatorias? Pues los más puristas en derecho dirían que sí. Lo cierto es que, como ya comenté en un principio, tomar en consideración o aplicar en este momento una legislación que data de hace más de 200 años en un contexto histórico totalmente distinto, donde se puede leer entre líneas varias situaciones. Por ejemplo, la naturaleza de esta ley se desarrolló en base a la declaratoria de países enemigos. Sí, claro. De hecho, es la ley de enemigos extranjeros. Y solo se aplica en contextos de guerra. En contextos bélicos. Y aunque no es así, el alegato de la administración actual de gobierno de Estados Unidos lo que indica es que esta ley lo que busca es la seguridad de la nación. Pongamos. Claro, porque Trump además ha dicho que, bueno, que Estados Unidos está en una guerra, Estados Unidos está siendo invadido de alguna manera. Ha sido un poco el argumento. A ver, todos los países tienen derecho a utilizar las herramientas que a su mano tengan. Sí, pero, utilizar una legislación, repito, 200 años, de un contexto diferente, donde fue utilizada, en las tres oportunidades que fue utilizada fueron en contextos bélicos. La guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, a través de esta ley, tomaron una cantidad cierta de personas japoneses y los llevaron a campos de concentración. Históricamente ha sido mal visto y de hecho el gobierno americano tuvo que reivindicarse y disculparse por esta situación. Ahora mismo la aplicación de esta ley a venezolanos por la consideración de terrorismo o por la declaración de terrorismo, porque son parte de estas personas presuntamente del Tren de Aragua, pero seguimos en no saber cuáles son los criterios de elección. Hay una ambigüedad enorme que solamente nos indica que no hay a la vista del público elementos suficientes que se cumplen los extremos de ley como para que estas personas sean consideradas terroristas. Y si hay un procedimiento abierto, no lo hemos visto, no sabemos cuál es la investigación, cuáles son las pruebas. Repito, ¿cómo los eligen? ¿Cómo saben que son parte del Tren de Aragua? Claro, ¿cuál es el argumento para poder hacer estas detenciones? 7:24 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos también del alcance, porque más allá de lo que ha sido todo este tema de las deportaciones a El Salvador, a Guantánamo, también, bueno, el gobierno de los Estados Unidos ha puesto como a la disposición voluntaria de quienes quieran salirse del territorio norteamericano antes de ser víctimas de este tipo de situaciones, de las redadas que se están viendo en redes sociales con el ICE, con el Departamento de Seguridad y todas estas cosas. Como esto también, bueno, va en contra de los derechos de los migrantes. Lo hablamos al regreso con nuestra invitada.